En este canal, casi siempre nos hemos encargado de decirte qué es lo que debes hacer y aprender respecto de Excel, pero algo que jamás hemos dicho es qué cosas no debes hacer dentro de nuestra hoja de cálculo. El día de hoy les enseñaré 5 cosas que no debes hacer dentro de Microsoft Excel. Hablando de mejores prácticas en Excel, existen algunas herramientas y opciones que si no son bien aplicadas, más que una ayuda, llegan a representar un problema. Es por eso que a continuación les mencionaré algunas de ellas. Como número 1, algo que no debes hacer en Excel, y es algo que veo muy recurrentemente, es que cuando deseas evitar que se visualicen los bordes de las celdas, el error que se comete es el de seleccionar absolutamente toda la hoja de cálculo desde el recuadro de la izquierda e iluminar toda la hoja de color blanco. Esto hará que se utilice una memoria importante para el formato que has establecido a las celdas seleccionadas. ¿Sabes cuántas celdas has seleccionado? Cuando conozcas el número de celdas a las que has aplicado un formato de manera incorrecta, en la siguiente ocasión te la pensarás 2 veces antes de hacerlo. Déjame comentarte que lo que acabas de hacer es darle formato a más de 17,000 millones de celdas de manera incorrecta. Así como en el tip anterior, establecer formato incorrecto puede hacer que tu documento se haga lento y muy grande en cuanto a su tamaño. Otra cosa que nos sucede cada vez más a menudo es que no planeamos correctamente los cálculos necesarios dentro de la hoja de cálculo, ya que también llenar de fórmulas de manera imprudente hará mucho más lento tu documento. Y es que en la actualidad las empresas generan tanta información que si no somos lo suficientemente capaces de procesarla correctamente, terminamos por crear hojas de cálculo que con tan solo aplicar un filtro, realizar un recálculo o alguna operación, harán que esperes minutos y minutos para poder manipular Excel nuevamente, lo que hará que pierdas tanto tiempo mismo que seguramente no tienes. Posiblemente habrá algunos de ustedes que ni siquiera sepan que esta opción existe en Excel, pero les platico un poco. Cuando nosotros creamos un cálculo o una fórmula en Excel, esta se calcula de manera automática. Esto se debe a que Excel tiene una manera predeterminada, un tipo de cálculo automático. Pero también debes saber que hay un modo en el que podemos desactivarlo y cambiar a un modo de cálculo manual. Es decir, que ante cálculos o fórmulas nuevas, Excel no calculará hasta que el usuario se lo indique. ¿Por qué no debes utilizar a menudo el cálculo manual? Seamos sinceros, estamos acostumbrados a que Excel nos calcule todo sin tener que mover nada adicional. Cuando utilicemos el modo de cálculo manual, seguro que más de una vez te pasará que olvides hacer el recálculo de alguna celda, y si estás preparando información importante, te arriesgas a presentar datos totalmente erróneos que te puedan meter en grandes problemas. Muchos usuarios de Excel son expertos creando unas fórmulas kilométricas, anidando 3, 4 o 5 fórmulas dentro de un mismo cálculo. Aunque no es del todo sano, uno de los principales problemas de crear fórmulas enormes no redunda en el tamaño de las fórmulas, sino más bien en el de las referencias, es decir, que muchas veces en uno o más de los argumentos agregamos texto o números de manera manual, y el problema no acaba ahí, sino que además de que son fórmulas que posiblemente sea necesario replantear, en uno o más de los argumentos en los que hemos ingresado números y letras. ¿Y cuál es el problema entonces? El problema aquí es que si deseas cambiar argumentos como esos, deberás ir fórmula por fórmula, presionando F2 para buscar dentro de toda la cadena el elemento que es necesario cambiar por otro diferente. Y por muy buena que haya sido tu función, esto deja de ser productivo dentro de tus actividades, ya que buscar manualmente los datos puede llevarte un tiempo importante para terminar dicha tarea. Por último, algo que no debes hacer en Excel es crear tablas dinámicas sobre rangos de datos, sobre todo si el origen de datos será alimentado continuamente para generar nuevos datos con la misma tabla dinámica. ¿Cómo es esto? Supongamos que tenemos un grupo de datos con encabezados y algunos registros de los que deseamos hacer una tabla dinámica. Podemos seleccionar todos los datos, incluidos los encabezados, y crear la tabla dinámica de manera normal. Recordemos que estamos seleccionando un rango de datos, que es muy diferente a unos datos con formato de tabla. Y entonces, ¿en dónde está el problema? En el primer escenario, pensemos que se han agregado muchos registros más al rango, mismo que deseamos actualizar en el resumen de la tabla dinámica.
Como lo que hemos elegido como origen de datos es un rango, cada vez que deseemos actualizar la tabla dinámica, deberemos cambiar el origen de datos para poder considerar los registros que agregamos posteriormente. No así sucedería si el rango de datos le damos formato de tabla. En este segundo escenario, si le das formato de tabla, el origen de datos ya no es un rango específico, sino una tabla, y al agregar más datos a la tabla, estos pasan a formar parte de la misma, por lo que al fin de mes, cuando actualicemos la tabla dinámica, no será necesario cambiar el origen de datos, pues la información nueva ya es parte de la tabla y no de un rango de datos nuevo. Es por esta razón por lo que no debes crear tablas dinámicas en un rango de datos específico, mucho menos si vas a continuar registrando más información. Estoy seguro que por lo menos alguno de estos escenarios lo has sufrido alguna vez, pues son cosas que nadie nos dice ni enseñan en los cursos de Excel en las escuelas. Este tipo de cuestiones las vas aprendiendo con la práctica continua y la experiencia que vas adquiriendo a causa de las necesidades que se presentan en el trabajo del día a día. Si te ha gustado el video, dale me gusta y deja tus comentarios. Si es la primera vez que nos visitas, suscríbete a este canal. Esto es Microsoft Excel a todo nivel. Les habla su amigo Víctor y nos vemos en el siguiente video.